Hoy Dios me dijo que no tema, que todo va a estar bien. Amén. Denle un aplauso al Señor para empezar este tiempo. ¿Qué tal, chicos? Como dijo el David, esta tarde lo que queremos hacer es dar paso a un conversatorio, o sea, que todos podamos aprender algo, ¿no? O sea, no porque nosotros estemos aquí significa que sepamos algo más de lo que tal vez ustedes puedan aportarnos acá. Entonces, para empezar este tiempo, quiero recordarles que estamos hablando un poco de las peleas, ¿no? ¿Cuál es la pelea más fuerte? Y mientras hablo, quiero que se acuerden de eso, quiero que se pongan en su mente cuál es esa pelea que les trajo una consecuencia media fea, o les marcó el corazón, o provocó división tal vez en su hogar. Entonces, para esto quiero abrir este espacio contándoles una de mis tantas peleas, ¿no? Justo antes de venir, un poco me peleé con mi esposa y decía, Dios mío, estoy ayunando el carácter y sigo con esto y aparte de eso vengo acá a hablar de eso y me peleo con mi esposa. Entonces, antes de cualquier cosa le escribí y le dije, mi amor, perdóname. Y me dice, pero es que vos, sí, mi amor, voy a poner más atención en esto, perdóname, si el otro, ¿no? Y eso yo creo que es el Señor en medio de nosotros y en medio de lo que nosotros estamos compartiendo, que Él nos llena de su Espíritu Santo y va trayendo convicción de pecado y va trayendo esa convicción de que podemos hacer algo diferente en torno a nuestro carácter y a la manera en cómo hemos reaccionado a esas peleas. Entonces, bueno, les comento algo, ¿no? O sea, yo soy cristiano ya creo que unos 18, 19 años. Y al momento en el que yo me convertí, que más o menos creo que son 23 años, no hagan cuentas, más o menos, yo tenía una vida demasiado complicada. O sea, yo creo que esa palabra que dice que Él escoge lo más vil y menospreciado del mundo se cumple en mi vida literal, así, puntualmente. Porque de toda mi familia, o sea, de mis hermanos y toda la familia de mis papás, yo creo que era el más ovejita negra, ¿no? O sea, no solo por el color de piel. Pero así vengo. Entonces ya me convierto al Señor. El Señor está ahí en mi vida y empiezo a entender algunas cosas. Vengo así como ustedes, teníamos una reunión todos los sábados y cada vez que yo escuchaba algo decía, qué chévere es esto y el otro, ¿no? Entonces yo llego de una parte católica y cuando vos entras a la iglesia católica, ¿qué es lo que haces? Le ves a la Virgencita y entonces era normal para mí, ¿no? Pero yo veía que ellos no hacían eso y dije, fresco. Entonces, como no hacían, me llamó la atención y siempre he sido curioso, entonces empecé a averiguar por qué nadie se santiguaba, esto y lo otro. Chévere, o sea, les doy un contexto, ¿no? Entonces ya entendí por qué no, me metí más a ese asunto y dije, ya entendí por qué y en qué año y qué pasó y esto y lo otro, ¿no? La cosa es que estoy yendo en el carro con mi mamá, porque mi mamá me iba a dejar a todo lado. Entonces ella, apenas nos subíamos al carro, ella prendía el carro y hacía esto. Y el que estaba al lado tenía que hacer lo mismo, literal. Entonces, como yo me subí y yo ya no creía en eso y estaba en esa época media rebelde, que vos dices, no, ¿yo por qué? Entonces, hace eso mi mamá y ya iba a empezar a rezar, porque ni siquiera orábamos, ¿no? No es que le decías, Padre amado, si no era Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, era literal esa parte así. Cuando me ve que no me santiguo, me regresa a ver así. Ven, David, acá, ponte acá. Solo estábamos así en el carro, ¿no? Ella estaba feliz, hace así. Ve que no hago eso. Y me dice, ¿por qué no te santiguas? ¿Por qué no? Yo no creo en eso. ¡Pah! Y me dio un cachetadón, pero de eso es que te deja marcado el cachete. Y después de eso empezamos a discutir. Y yo le empecé a explicar, le digo, no, es que mamá, esto y lo otro. Y después entró a otra cosa más, así de las creencias que teníamos. Y yo le decía, no, pero es que esto dice la palabra, esto y lo otro. Y en medio de eso, o sea, salimos del valle y estábamos ya llegando, me acuerdo que a la posterizadora al sur de Quito. Y seguíamos peleando. Y ya no era una pelea tranquila, ¿no? O sea, ya era una pelea con gritos, literal. Y yo lloraba y mi mamá lloraba. Y ella no cedía, yo tampoco cedía. Y es que esto dice la palabra, mamá, ¿por qué no quieres leer? Es que no, esto y lo otro. Hasta que llegó un punto en el que ya estábamos yendo al trébol, ni me acuerdo dónde nos íbamos, que mi mamá me regresa a ver y me dice, bájate. ¿Pero qué? Mamá, estoy en el trébol, bájate. Y me bajé, literal, enojado, molesto, llorando, con los mocos así en toda la cara. Me bajo del carro y yo dije, bueno, ya se terminó, y yo empecé a pensar qué hice, ¿no? O sea, ¿por qué le respondí de esa manera? O sea, ¿qué me pasa esto y el otro? Yo creo que el Espíritu Santo ya estaba obrando en mi vida y a la final ya pasó, no me acuerdo si tenía plata o no, pero la cosa es que logré llegar a la casa. Llego a la casa y ya le vi así como media enojada, fresco, esto y lo otro. Ya pasó
Y a la siguiente semana, o creo que a las 2 o 3 semanas, me entero que después de que habló conmigo, se fue a la iglesia donde yo me estaba yendo, le buscó a la primera persona que encontró en la puerta y con esa persona se desahogó y dijo, es que sí, es un majadero, siempre me responde, nunca hace nada en la casa, es un vago y ahora me viene a decir esto, qué es lo que ustedes le están enseñando en la iglesia? Yo no sé para qué viene, dígame usted para qué viene. Y eso le había dicho, ¿no? O sea, le había dicho a una persona que era diácono de la congregación, o llegó a ser diácono de la congregación. Entonces él me contó después, tranquilo, ¿no? Me dijo, mi hijo, ¿qué pasó? Esto y lo otro, ¿no? Entonces, para mí fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso, o sea, ya cuando o sea, esa vez ya pasó, ¿no? La pelea y todo. Ya cuando me cuenta este hermano de la iglesia, a mí se me rompió el corazón porque yo digo, Dios mío, yo estoy viniendo acá y estoy tratando de hacer las cosas bien. Y vos sabes que sí, yo no me creo un santo y sé todas las cosas malas que yo he hecho en contra de mi familia, con mi mamá y todos los errores que yo he cometido. O sea, les contaría mil cosas, ¿no? Choqué un carro, he hecho mil cosas, pero tremendas, ¿no? O sea, yo ya les digo, oveja negra, tal cual. Yo creo que el Señor conmigo se ha demorado muchísimo para dejarme tener un micrófono y decir, bueno, Santiago, de esto puedes llegar a hablar porque en esta parte tal vez has menguado en muchos aspectos. Entonces, cuando me contó eso, yo dije, Dios, pero es que yo quiero seguirte y mi mamá se pone en contra. Y pasa esto, y después de esto, y esto y lo otro, entonces hubo algo feo en mi corazón que se quedó ahí resentido. Yo no me di cuenta, verán, pero yo ya sabía que, o sea, pero yo después llegué, después de años llegué a ver cómo yo tenía un resentimiento en contra de mi mamá. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en medio de este camino, que cuando tú ya decides seguir a Cristo, no ser un religioso, sino seguir a Cristo y conocerle más y buscarle, o sea, te vas dando cuenta que mucha gente que te amaba se empieza a alejar, porque el evangelio también trae comezón. Porque cuando tú empiezas a hacer cosas que a ellos ya no les agrada, o tal vez ya no haces lo mismo que ellos hacen, a ellos les empieza a incomodar. Entonces yo empecé a ver, a notar algunas cosas que les puedo contar que son años y años, años, que empecé a darme cuenta de que me alejaron de mi familia y muchas cosas a veces, o sea, se suscitaban en la casa de las que yo ni sabía. Paseos, cosas así, esto y lo otro. Y después empecé a ver preferencia con mis hermanos. Ya me marcó más el corazón y yo dije, qué tremendo esto, ¿no? Entonces, con eso quiero dar paso a que puedan, como les dije al inicio, recordar cuál ha sido la pelea más fuerte que han tenido, tal vez con un familiar suyo, puede ser papá, mamá, tal vez con algún ser amado, puede ser un amigo, puede ser un novio, una novia, y también puede ser no su pelea, sino alguna pelea que les marcó la vida, o sea, de pequeños. Tal vez yo estoy casado y yo tengo hijos pequeñitos, ¿no? Y cada vez que peleo y a veces nos gritamos con mi esposa, a mí, ya cuando se me baja toda la adrenalina y todo, lo primero que yo pienso son mis pequeños y digo, ¿qué estoy haciendo? Porque les estoy marcando el corazón. Entonces también quiero invitarles a aprender a preguntarse eso, ¿no? O sea, ¿qué pelea tal vez de sus padres también les marcó en medio de? Porque lo que en esta mañana yo creo que quiere hacer el Señor es traerles claridad a su corazón y que sepan que no son los únicos que viven ese tipo de cosas. O sea, no son los únicos que se pelean, que a veces tiran la puerta, que a veces reaccionan mal cuando otra persona también reacciona mal en cuanto a ustedes. Y bueno, yo quería contar esto para partir en este asunto y quiero hacer referencia solo a uno de los versículos que vamos a tocar hoy para darles paso a mis amigos también para que podamos entrar en un tiempo de preguntas. Entonces, uno de los versículos que quiero tocar es el Señor, con el que el Señor trató a mi vida para traer sanidad. Que dice esto, está en Salmos 27:10, tal vez a alguien le sirva y tal vez alguien tome este versículo en su corazón. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando yo escuché no decía así, yo busqué esta versión y ha sido así, pero el Señor a mí me trató de otra manera. Me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Y cada vez que yo tenía problemas, que había una necesidad en mi corazón y que veía que estaba solo, literal solo a causa del evangelio, el Señor me decía, yo te estoy recogiendo. Si papá y mamá no se fijan en ti por causa del evangelio, por causa del seguir mi palabra, yo estoy aquí a tu lado. Entonces el Señor también les viene a decir esto en estos momentos de iglesia. Eso, chicos, con esto yo abro paso para que todos podamos seguir conversando medio de... Yo me sentí full identificada, o sea, cuando tú dices, o sea, creo que todos hemos vivido en corta edad, larga edad, como cierta pelea que a ti te marcó. Y yo, cuando tú contabas así como que tu historia, yo digo, yo tengo una historia para contar
no solo con mis papás, sino tal vez con mis hermanas. También tenemos de ley una pelea así súper fuerte. También tengo una pelea con mi mejor amiga, que en un punto de mi vida dije como que no, ella es mi mejor amiga y nunca me voy a pelear, pero sí, tenemos una pelea también. También tengo una buena pelea con mi esposa, Se fue obviamente. mejor la pastora antes que cuentes la pelea con ella. ¿Ves? Y yo creo que en cada área de nuestra vida tenemos una pelea que nos marcó y que siento que sí influye también en nuestro futuro. ¿Tú qué piensas? Sí influye muchísimo. Yo les voy a contar una buena, para que se vayan inspirando y vayan pensando la suya. Yo me acuerdo que cuando recién estaba yendo a la iglesia, yo iba a la iglesia porque a mí me gustaba Nati, pues. Yo quería ser novio de Nati, ya estábamos saliendo y todo, y ella me decía, si quieres estar conmigo, tienes que ir a la iglesia. Yo no creía en nada, sí, era bien Se decía rebelde, ateo. sí, yo Aquí era, le ven no creía en sentado. nada, yo. Y una vez que ya me empecé a enamorar de Dios, empecé a ir y todo, recuerdo que hubo una pelea en mi casa. Mi papá siempre fue súper grosero. Él es un hombre que, ¿cómo les digo? Él en su juventud fue físico-culturista. Él es medio así, bermejito, así, medio blanco, así, Esos pelilargo. términos no entiende la juventud de Yo hoy. sé, pero ya estoy viejo, ya hágase el dolor. Y bueno, mi papá siempre fue de estas personas que si algo se arregla, lo arreglo. Y si no se arregla, puñete. ¿Ok? Tal vez muchos de ustedes se sienten identificados con esta historia. Y mi papá no le trataba también a mi mami en ese tiempo, ¿no? Y pues le gritaba, y a mí no me gustaba eso. Y un día cuando ya estábamos viniendo a la iglesia, estaba viniendo yo, era el único, soy el único cristiano en mi familia, ahora ya hay un par más que el Señor ha permitido. Iba a salir a la iglesia y mi mamá quería venir conmigo, y algo pasó que se empezaron a pelear. Y yo ahí, conociendo a Cristo, dije, yo me voy a parar como Cristo se paró enfrente de esos fariseos. Y mi papá, él tiene diabetes, ahora ya es más flaquito, ¿no le ves? Pero tiene el cabello largo, es un señor con sombrero que siempre viene acá, que no se parece en nada a mí. Pero en ese tiempo estaba tuquísimo, él siempre ha sido tucazo. Y mi papi le gritó a mi mami, me acuerdo que era un corredor así. Mi papi le gritó y yo salí. Y le dije, ¿qué le gritas? Pues hijo de madre, le digo, a mí grítame, le dije y me le paré a mi papá. Y ese rato dije que mi papá se va a ir, ¿no? Porque él se estaba yendo y yo estaba hacia el frente. Y de lo que se estaba yendo se da la vuelta. ¡Guau, hombre, hijo de madre! Y venía corriendo a darme. Yo dije, aquí me estropeó, hijo de madre, aquí me mató este man. Y justo donde yo estaba parado a caer el baño. Y mi mamá estaba dentro del baño y mi mamá me agarró del cuello y me jaló así, ¡plin! Me metió al baño y cerró la puerta. Y mi papá, ¡sal de ahí! Como unos 5 minutos y se fue. Entonces me acuerdo que esa fue una pelea de las más duras que tuvimos ahí en la casa. Y sí marcó algo, porque yo dentro del baño sí lloré un rato y le dije, ¿por qué miércoles él no quiere ir? ¿Por qué se le hace tan difícil acompañarnos? ¿Por qué quiere arreglar todo a la grosera? ¿Por qué no puede ceder? Si yo cedía a mis amigos de lo que era un borracho, me gustaban las vainas. Si yo cedía a eso, ¿por qué el que está más viejo, es más sabio, no puede ceder? Y eso es algo que a mí me marcó. Y después hablamos con mi papá, y yo le pedí perdón y él me pidió perdón. Pero hasta ahora le cuesta venir acá. Hasta el día de hoy. Y viene todos los domingos. Y hoy se ha pegado mucho más, yo creo, de tanta oración y de tantas las rodillas peladas que tengo por su vida. Yo sé que si él se me va mañana, él aceptó a Cristo. Aquí, en este lugar. Hace un día las manos y aceptó a Cristo. Pero respondiendo a su pregunta, yo creo que influye muchísimo en nuestro corazón aquellas peleas o aquellos momentos de tensión con nuestros padres que algún día tuvimos. Yo quiero acotar algo ahí, porque cuando decías lo de tu papá y todo, alguna vez yo hablando con mi pastor en el medio de todas esas lloradas que tenía, porque de las quejas que uno tiene, no es que mi papá me dice así, en mi caso era con mi mamá, ¿no? Mi pastor solo me quedó viendo y me dijo, mijo, yo creo que hagas algo, me dice, vayas a la casa y le preguntes a tu mamá cómo fue su niñez. Y después vienes y me cuentas. Entonces, bien mandado, ¿no? Voy allá y le digo, pues he hecho loco, ¿no? No es que le dije, esto me dijo mi pastor y tenemos que hablar. No, si no, estamos conversando. Entonces mi mamá me empezó a contar su niñez y todo. Y cuando ella terminó de contarme todo lo que ella vivió, o sea, a mí, o sea, yo no podía parar de llorar, literal. Yo empecé a entender por qué ella no podía darme el amor que yo, entre comillas, necesitaba, literal.
o porque ella no podía entender A, B, C cosas de mi comportamiento, o tenía algunas reacciones que tal vez me lastimaban. Porque algo que tenemos que nosotros entender es el contexto en que ellos se criaron. O sea, cuáles fueron sus carencias, sus necesidades. Y eso también va a ayudar para que nosotros podamos sanar. Entonces la idea también es esa, ¿no? O sea, que tú puedas hacer algo que es ponerte en los zapatos de la otra persona y digas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál fue su niñez? Eso, chicos. Yo recordando mi historia, es que yo tengo muchas. No les voy a contar porque se van a asustar de su pastor. No, mentira. Les voy a contar de Las de la no, NAO son muy buenas. No, y, o sea, es que, por ejemplo, como dice Santi, nuestros papis fueron criados en otra época, ¿ya? Y yo creo que antes eran muy groseros, o sea, si con nosotros, yo tengo 28 años y yo siento que mis papis de mi generación, mi papi todavía era bravo, o sea, mi papi sí cogía y nos daba con la correa cuando él no era cristiano y nos daba nos metía correas. Pero mi papi, por ejemplo, si yo le preguntaba así, papi, ¿y a ti con qué te daba la abuelita? Con el cable de la plancha, me daba con el cabrestro, o sea, me daba con algunas cosas y yo, o sea, y tú ibas marcado, o sea, y es verdad, o sea, imagínense cómo va cambiando, ¿verdad? Las generaciones. La chancleta. Con la chancleta. Mi mami nos daba con la chancleta. Ahí donde le venga la pastora, tú le contestabas a la pastora. Entonces, yo creo que una les voy a contar una, pues no lo van a contar al pastor. Verán, mi papi era muy, muy, muy estricto para las notas, ¿ya? Entonces, mis papis era como que no podía sacar, en mi tiempo se calificaba por 20, ¿no? Entonces, un 17 ya eres del peor estudiante, por decirlo así. Entonces, para mis papis siempre fue eso, las calificaciones, tu única responsabilidad y esto que el otro. Y me acuerdo que una vez me había olvidado de hacer una tarea, algo así. Y ahí antes te anotaban en el leccionario, mandaba el inspector le decía a tu tutora y teníamos un diario. Ya, un diario donde te anotabas tú los deberes y abajo, Cosas de viejos. No, un diario personal, no, personal en tu maleta. Todos los deberes. En tu maleta. Entonces, tú anotabas, yo qué sé, lunes, yo qué sé, matemáticas, deber, hacer lenguaje, y al último de ese diario decía notas. Qué vieja que estoy. Observaciones o notas. Observaciones. Y ahí los profesores te decían como que hoy se fugó a la segunda hora, o sea, mandaban y los papás leían. Y me acuerdo que mi papi era tan loco, mi papi nos enumeraba las hojas, o sea, para decir que tú no puedas arrancar. O sea, mi papi no era tonto, ¿no? Entonces yo, ahora eso hago con el país, no me entiendes. No, entonces yo decía, no, yo no puedo arrancar esta hoja. Y me acuerdo que ¿cómo se llama? Que mi tutora va y pone, Nati copió en este examen. Algo así fue. Y yo dije, Dios mío santo, mi papi me va a arrastrar. No, mi papi me va a arrastrar. Entonces yo tenía ese miedo, ¿no? Y me acuerdo que arranqué la hoja. Arranqué la hoja y mi ñaña la Salo era full acolite conmigo. Gordita, quemémosle. Ya nos ven nosotros chiquitas quemando la hoja, todo, botamos. Y yo dije, ahí quedó. O sea, mi papi jamás se va a enterar. Cuando un día, y mi papi todas las noches llegaba a revisarnos y todo. Y ese día no se había dado cuenta el número de hoja que continuaba. Entonces yo sí, bien, o sea, pasó. O sea, para mí la mentira estaba bien. O sea, yo decía, como que no va a haber ningún problema. Pero un día mi papi llega del trabajo súper enojado. Y me dice, Natalie, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, presta tu diario. Y yo, no quiero. Entonces mi papi, claro, se da cuenta porque le habían llamado, porque mensualmente le llamaban del colegio a decirte cuántas faltas tenías, cuántas inasistencias, qué deberes no cumpliste. O sea, los del colegio eran bien chismosos, déjeme decirte. Cargosos, chismosos. Entonces le habían llamado a mi papi a decir que yo copié en ese examen y que tengo 0. Entonces mi papi dice, presta tu diario. Y comienza a ver así los números. Y dice, aquí falta una hoja. ¿Qué hiciste con esta hoja? Y yo, papi, la Salo le quemó. No,
Entonces de ahí me acuerdo que mi papi dijo, me llamaron que copiaste en Snap, y mi papi me acuerdo que me levantó y me dijo, mira lo que hizo su pastor, me levantó y me dijo, Huya, pastor, huya. vístete con lo más viejo que tengas. Y yo, con lo más viejo que tenga, porque ponte lo más viejo. Y yo, bueno. Entonces yo así, buscando el pantalón más viejo, no sé. Yo tenía ahí unos 9 años, creo yo, unos 10 años, por decir. Y ahí mi papi me dice, coge este fondo de caramelos. Mi mami trabajaba en Fibeca. Y mi mami le regalaban por fin de año, por Navidad, full chupetes con el logo de Fibeca. No sé si hasta ahora son caramelos. Antes eran chupetes, ya. Te daban un chupete que decía Fibeca en azul, Y ya. abajo dice prohibida su venta. Ya, ajá, literal. Y papi me da ese fondo de caramelos así. Y se va por el camino y te bajas. Y yo, ¿por qué? Porque si no quieres estudiar vas a vender chupetes. Y yo, no, yo no quiero chupetes. Entonces, mi papi, te bajas. Y yo me bajé y me dejó en la puerta del colegio que se llama Dalcross, me acuerdo clarito. Encima más en el Dalcross. No, qué foca. Y yo, era un colegio así súper pelucón y yo con la funda de chupetes ahí y me dejó parado así. Ya regreso y espero que vendas cuando regrese. Y se fue. Y yo me quedé parada en la puerta del Dalcross, me acuerdo. Y yo decía, nunca más vuelvo a copiar, nunca más vuelvo a copiar. Entonces, para mí, o sea, ¿por qué les dejo esto? Porque para mí, o sea, no fue como pelea, pero fue una situación, un momento en mi vida que yo sí siento que luego me marcó a ciertas cosas que vamos a ver luego, ¿ya? Eso para mí es mi Lección de vida. lección de vida. No copien, chicos, sus exámenes. Al pollo y le digo, ¿copias? Te mando a vender chupetes. A ver, Amén. para continuar, yo quiero que ustedes me digan como que, o tú, Santi, ¿con quién te sientes identificado después de contarnos tu historia en la Biblia, con un personaje de la Biblia? ¿Y por qué? Yo creo que en este caso, o sea, de las peleas y todo lo que hablamos, yo creo que con José, o sea, José el soñador, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de José? Levanten la mano, pero para hacerle más didáctico a este asunto. Yo creo que todos, ¿no? ¿Alguien no ha escuchado la historia de José? Levante la mano. No confianza, no tres, importa. un poquito, levante, ¿no? no. Confianza. No es tan largo el asunto, ¿no? Si quieren, véanse la película para que no estén leyendo ahí si no les gusta leer. Pero para mí es un peliculón eso, o sea, siempre llora en esa parte. Hay algunas partes, ya les voy a contar, y algún rato si seguimos viéndonos acá, de decir, Nati, apréndete la canción y cantamos la canción para llorar todos juntos. Porque es tremendo, o sea, es una cosa locaza. ¿Por qué me identifico con él? Porque para los que más o menos no cachan y para los que cachan y no se acuerdan, él era el hijo amado de Jacob. ¿Y Jacob qué hace cuando tiene un hijo preferido? O sea, coge, le compra la mejor, en este tiempo sería la mejor chompa y le da, ¿no? Delante de todos los otros que se le estaba rompiendo el pantalón, coge y le pone la mejor chompa a él, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que, si ustedes fueran los otros hijos, qué pensarían? Un micrófono por ahí. ¿Alguien que... Dedocracia, tú. dedocracia? ¿O alguien que quiera contestar esa pregunta? Me identifico así, o qué pienso si a mi hermano le compran una mejor chompa que a mí. Me identifico, dice. ¿Alguien? ¿Alguien? En ti se gastan $10 y en tu hermano $100. ¿Qué haces? A ver, acá. Acá hay uno. Podrías sentir envidia. Correcto, muy bien, ajá. Otra persona, ¿qué más podrían sentir si a tu hermano le compran más? Los que son únicos ya nada. Tienen hermanos. Los que los que son del medio. ¿Quién son hermanos del medio? Ya, ellos quiero que contesten. Hay un video en TikTok que salen unos chiquitos reclamándole a la mamá y ponen la cámara y dicen, esta es mi lonchera, miren amigo. Sacan unas fundas con unas botellas de plástico, esta es mi lonchera y la de mi hermano. Y sacan una de Barbie, así bien bonita, reluciente, con termo para el frío, para el calor. Y esta es la de mi hermana, TikTok. Dice, ¿por qué la injusticia de la vida? Así, algo así, una anécdota así, man. ¿Alguien tiene una historia así? ¿Alguien que ha sentido como que dice, sí, mis papis me hacían sentir en este punto esto y en este otro? No.
Verán, si es que no tienen esa historia, es porque El Jenny ustedes son sí los tiene. consentidos. A ver, Jenny. Ustedes son los consentidos. A ver. Claro, si no En tienes serio, esa en serio. historia es porque vos eres el consentido. Justo fue en Navidad. Esta Ya. Navidad. Uy, hijo de madre. A mí Borra eso, por favor. me regalaron unos zapatos de fútbol y ya. Y una bufanda. Una bufanda. A mi hermano también. Y bueno, eso nos dieron nuestros papás. Y nuestros abuelitos, nada, no nos dieron nada. Ya. y estábamos así sentados. Y sacan 2 regalos así grandotes. Pero grandotes, grandotes. Y yo ya me emocioné, me hacía loco, yo así. Y dice, bueno, estos regalos son para una persona que amamos con todo nuestro corazón. Y los dos se acercan con los regalotes a donde mi ñaña. Y mi ñaña se queda así. No le importó, no se emocionó. Y le dieron como unas cajas grandotas. Y a nosotros nos dejaron solo con eso. Solo con eso. Y es la mayoría, siempre decimos, en la casa decimos, mi ñaña sabe decir, yo soy la favorita de quién. Y decimos, de toditos, de mis abuelitos, de mis padres. Siempre nos pasa lo mismo. Pobre Jenny, siempre nos pasa lo Claro. Se ¿Sabe pone a qué? llorar. En mi caso es igual, o sea, siempre ha habido un favorito, ya cachamos, ¿no? Pero esto es entre chiste, entre hermanos, así en corto, ¿no? O sea, a los que no nos quieren tanto, decimos así, que cuando mi mamá se está refiriendo al otro hermano, borrarán eso, ¿no? Por favor. Decimos, claro, no, dice, ahí viene mi hijo y mi campeón. Literal, es así, o sea, siempre hay un campeón, ¿no? Y si es que eso le digo, Hay una campeona, ¿no es cierto, pastor? Nosotros ahí, verán, aquí viene el de mi papi igual. Hoy le quemamos. Aquí, Vaya, ahí le vaya, quemamos vaya, al le pastor. vamos a quemar aquí. Nosotros decimos que de nuestro punto de vista la favorita es la Nao, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Nao está con mis papis y como que ya vive, que es la última que quedó con mis papis. Entonces, por ende, es la que pasa más tiempo y todo. Y a la final es su última bebé. Entonces, siempre hemos dicho eso. Pero la Nao refuta nuestra respuesta entre Yo mí les y la cuento, Sol. ¿no? Ya, a ver, cuéntame. Porque yo digo que no soy su bebé. Porque el otro día en el iPhone tienen ustedes la clave del iCloud. Entonces yo le digo, papi, pásame la clave del iCloud porque necesito, no me acuerdo para qué. Y me dice, no, ¿para qué? Y digo, papi, pásame. ¿Para qué quieres? No. Y se hacía loco. Le digo, pero ¿por qué? Le digo, solo es una clave. Y me dice, Salito 2005. Y yo, ¿qué? Salito 2005. Yo, ¿Salito? Sí, Salito. Es su clave. Es la clave de todo. La clave de todo de mi papi es salida. Y yo, ¿qué ves? Y digo, gorda, ya sé quién es la favorita de qué la casa. bestia. Bueno, entonces continuando un poco con la historia de José. Este man era el favorito de papá. O sea, literal, era el último hijo, era el hijo de la esposa más amada de Jacob. Y le empezaron a dar regalos, esto y lo otro. Cuando todos tenían que salir a trabajar, a él no le mandaban a trabajar, a él le dejaban ahí estudiando. A ninguno de ellos le dieron estudio y él estaba estudiando. Y él decía, bueno, papá, quiero irme con mis hermanos a cuidar las ovejas. No, quédate estudiando, mijito. Entonces el man quedaba ahí. Entonces esto que levantó mucho celo entre sus hermanos, mucha envidia, como decían por acá. Y eso no es lo único, ¿no? O sea, pasa todo esto y después al mismo José, el papá le decía, anda al campo y ve qué es lo que están haciendo tus hermanos. Entonces él iba como niño bueno, veía que los hermanos estaban en el río, no estaban cuidando las ovejas. Estaba de chismoso. Iba allá y le decía, papá, pasó esto, ya era el chismoso, o sea, el man estaba... ¿Quién era el chismoso? A ver, ahí diga, ¿quién es el chismoso? O póngase en su El mente, chismoso. dices, mi ñaña fue... Yo digo, la Nao es la más chismosa de las tres. Esa era la Sí, más sí, chiquita, sí, yo más también pienso chismosa de eso. todito. Siempre tenemos entre hermanos, Yo creo que sí, ¿sabes el más que sí? chismosito. Es como que Sí. decimos, él es el más chismoso de la Claro casa. que sí. Yo igual llegaba, o sea, como ya mis papás se separaron y solo vivía con mi mamá, no había nadie en mi casa porque salía a trabajar mi mamá. Yo le llevaba a todos mis amigos después del colegio y se iban a mi casa y hacíamos un relajazo ahí. Pero mi hermana llegaba creo que cuarto de hora o media hora más tarde y a ella ya le teníamos preparadas sus papitas, su canguil y decíamos, ¿qué quieres que te compremos? Entonces y ella sabía que todo eso era para que no diga nada, ¿no? Y ella era así, o sea, era la chismosa de barrio, ¿no? Quería algo más y me decía, a ver, ¿qué me vas a dar? O sea, ya se acostumbra, ¿no? Entonces José era igualito, o sea, era el mismo plan este man. Pero eso no es lo que rompe todo el vaso. ¿Saben qué es lo que pasa? Que como él tenía una relación con Cristo, el Señor, y tenía ya un propósito ya determinado por el Padre, el Señor le empieza a dar visiones. Y una de esas visiones que le da,
le hace ver como un montón de pajitas estaban alrededor de él y él era una paja mayor y esa paja se elevaba y las otras pajas se caían y se inclinaban ante él. Entonces el Shuncho, en vez de guardarse eso, ¿qué es lo que hace? Va hacia una reunión y les cuenta a todos y les dice, quiero que entiendan lo que acabo de ver, y le llama al papá y le dice, verán, todos ustedes estaban alrededor mío, yo me elevaba y ustedes se inclinaban ante mí. Pucha, se armó la grande, o sea. Ya me imagino todas las hermanas de Hijo de madre, Todos como que, imagínate. "Ay, empezó Ay, este tema". O sea, yo creo que, claro, cuando ustedes leen la historia de José, dicen pobrecito y qué bacán este man, este y el otro, ¿no? Pero yo creo que sí era un pedante. O sea, el man sí era de más. O sea, el man como era niño mimado y todo, o sea, el man ya creo que se creyó con algunos permisos, inclusive hasta con su papá. En ese sentido, hasta de contarle ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que en medio de todo eso, el Señor tenía que tener como un trato con él. Y pasa lo más terrible. La palabra menciona que sus hermanos planearon en su corazón matarle. ¿Cuántos de ustedes han querido matarle a su hermano? Levanten la mano. No levanten la mano. Tranquilo. Tampoco así. Tampoco así. La palabra de Dios dice algo tremendo, ¿no? Que dice, dice que si tú has odiado en tu corazón a tu hermano, tú ya has matado. Dice, tú ya has cometido un asesinato. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso fue lo que planearon. Pasa ya, el man se va a un lugar X a buscarles a los hermanos, no les encuentra como siempre, esto y lo otro. Los hermanos se dan cuenta y dicen, este es el día. Planificaron matarle, pero en medio de todo eso alguien se arrepiente. O sea, alguien medio cuerdo dijo, no hagamos esto, solo metámosle el pozo y después vendámosle. Hagamos plata con esto. Hicieron eso. Imagínense en este tiempo venderle a uno de tus hermanos. ¿Cuánto te dieran? El ¿Qué te influencer. compraras? Ajá. Unas 10 latas. Es tremendo, ¿no? La cosa es que le terminan vendiendo y este man se va de ser el niño mimado, de tener todo, de ni siquiera ir a trabajar, de tener las manos limpiecitas y bonitas, se va a trabajar de todo, ¿no? Se fue de esclavo. Y esto no por un año, no por 2 años, pasaron años en esa vida. Ya parecía que iba a salir y la historia de él es tenaz, ¿no? O sea, ya parecía que ya todo iba a estar bien y pasaba algo feo. Ya aparecía otra vez. Y así vemos su historia, ¿no? Por eso me identifico mucho con él. Y creo que hay un desenlace bien chévere para todos los que están pasando por esta parte, ¿no? De haber tenido un conflicto con alguien. Y tal vez este conflicto y las palabras que dijiste o las cosas que se suscitaron en medio de esto trajeron consecuencias que tú piensas ahora y dices, esto ya no se va a reconciliar. De esto ya no vamos a salir. O sea, yo nunca más le voy a ver a mi hermano de la misma manera, yo nunca más le voy a volver a abrazar a mi mamá de la misma forma, es el otro. Pero créanme que en el Señor sí hay una segunda parte, hay un lado B, que vos no puedes ver, tal vez porque son meses o días de lo que pasó, o tal vez años. Pero el Señor en medio de ese transitar, cuando es el momento exacto, te revela el propósito de todo esto. Es por eso que siempre lloro con esa historia, ¿no? O sea, ya les de poner ahí, cuando un día me toque predicar así en la iglesia, les de poner el video para que vean a qué me refiero, ¿no? Pero es lindísimo. Y con esto yo quiero acotar lo que me estabas diciendo para seguir y yo creo que podemos dar un paso a tal vez alguna pregunta de los muchachos para ver si es que seguimos con este tema. Génesis 50:20, refiriéndose a José. Dice esto, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho del pueblo. ¿A qué se refería? Estaba hablando José. Su papá ya murió en este tiempo. Ya le entierran y sus hermanos que le vendieron sabían lo que le hicieron. Sabían que le vendieron todo lo que pasó esto y lo otro. Y entre los hermanos empiezan a cuchichear y dicen, oye, ¿y si es que este man, que ahorita que es casi el rey de Egipto, se enoja y ya no hay un papá que le detenga? ¿Y si este man nos quiere matar o nos quiere meter presos? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces él, escuchando esto de sus hermanos, esta conversación, les dice esto, ¿no? Ustedes pensaron que hacerme el mal, pero Dios lo encaminó para el bien, para hacer el bien que hoy vemos, para mantener la vida en mucho del pueblo. Tal vez te hayan hecho mucho daño con todo lo que hayas pasado, lo que hayas vivido. Tal vez en este mismo momento estés viviendo las consecuencias de todo lo que ha pasado en medio de una pelea o de lo que escuchaste que no debías haber escuchado. Pero créeme que el Señor sabe lo que estás viviendo y va a utilizar esto que hoy te está lastimando y hoy te duele y hoy has separado tal vez tu familia o te has separado de alguna persona que amas para hacer el bien. Y no solo el bien para ti y esa persona con la que tuviste el conflicto, sino para todos los que estamos alrededor. Eso es lo hermoso de estar en sus manos. Eso, chicos. Yo creo que, o sea, antes de culminar, yo quisiera hacer la pregunta, o sea, puede ser como para las dos historias que ustedes igual contaron.
¿cómo esta pelea o esta situación influenció para bien ahora que estás hablando después de unos 15 años después de aquella pelea de tus papis? Ay, ¿cómo influenció? Recién un viernes prediqué sobre el profeta Jeremías cuando el pueblo de Israel se portó mal, ¿no? Y le exiliaron a Babilonia 70 años. Entonces los israelitas pensaban que se iban a quedar ahí un ratito, ¿no? Y ya Dios nos va a salvar. Pero el profeta Jeremías les mandó una carta diciendo, ustedes se tienen que quedar ahí 70 años. Imagínate. Y justo les decía a los hermanos, ¿no? Les decía, si usted está en una situación terrible y está pensando que el Señor le va a sacar mañana, tal vez tiene que esperar 70 años ahí. La pregunta es, ¿qué hacemos durante esos 70 años? Y el profeta Jeremías, como era tan sabio, él sabía que le iban a preguntar eso. Y él les puso en las indicaciones, edifiquen casas, planten huertos, cásense y procuren la paz. Y de estas cosas la que me llevaba justo cuando hablábamos, es que quizás en esta pelea que yo tuve con mi papá, debía haber procurado un poquito más la paz. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos el contexto en el que estamos. Nosotros les conocemos a nuestros padres mucho. Y nosotros sabemos qué hacer para que ellos se enojen. Nosotros sabemos qué hacer para que nuestros hermanos se enojen. ¿No es cierto? Y les llevamos hasta el punto más crítico que ellos ya no aguantan y nos caen a puñetes. ¿Verdad? Entonces, ante todo, yo lo que me llevo de esto es que si estamos en una situación de tensión, tratar de procurar la paz y ser pacificadores. Eso puedo acotarte que me parece que resuena ahí en eso. Tú, Santi, ¿cómo sabes que te influyó esa pelea o a bien, o sea, actualmente, ahora? Yo creo que si mi mamá no me confrontaba y no iba a hablar y decía, es que este es un vago, esto sí lo otro, porque en verdad eso sí era real. O sea, yo creo que no hubiera hecho el énfasis para cambiar, para decir, este soy yo y en verdad le he hecho daño a mi familia y tengo que cambiar y rectificar ese tipo de cosas. Y a la final, después de muchos, pero muchos años, al que le preguntan alguna cosa en cuanto, cuando hay problemas o cuando hay conflictos entre familia, es a mí. Y eso ha sido lindo, ¿no? O sea, ha sido el sembrar y después de muchos años del ver que el Señor puede depositar esa confianza en uno y podemos ser de bendición para otros. Podemos decirle, ¿sabes qué? No se hace esto y lo otro, ya con un ejemplo, ¿no? Con algo ya sentado. Eso. Para mí fue loco porque, o sea, yo les contaba este momento que creo que es una de las circunstancias que yo sentía que a mí me marcó a mis 9 años, en mi momento, y el mío se vio reflejado después de unos 10 años, después unos 20 años, 10 años después, 11 años, perdón. Cuando yo tenía más o menos unos 21 años y era porque yo no podía tener bebés. Y perdí 2 bebés y algo que Dios fue muy claro el día que yo ya estuve hecha el legrado ahí en una camilla y yo ya no quería, o sea, tenía otra vez ese mismo miedo de por qué estoy aquí sola, por qué estoy otra vez en una camilla así y ya no quiero esto para mi vida. Creo que era la misma sensación como que yo decía, es el mismo miedo que algún rato yo sentí el estar parada afuera de esa puerta de ese colegio. Yo decía, yo no quiero estar aquí otra vez, ¿por qué estoy aquí? Y no es por mí, o sea, fue por mi culpa, sí influyó, pero ¿por qué tengo que estar aquí? No. Y ahí me acuerdo que Dios me habló muy claro y me decía, tú tienes que perdonar ciertas circunstancias, ciertos momentos que tú te has sentido marcada. Entonces yo decía, pero no, yo ¿por qué tengo que pedirle perdón a mi papi, no? Y me acuerdo que David vino y se me acercó y me dijo, negra, Dios me acaba de hablar y me dice que tú, o sea, no vamos a poder ser papás otra vez hasta que tú saques lo que tengas que sacar y sanar lo que tengas que sanar. Entonces yo decía, no, Dios mío, ya me está hablando. Viene mi mami y mi mami viene así orando y comienza a orar que esté bien, que el Señor me vuelva a renovar las fuerzas. Y mi mami me regresa a ver y me dijo, mija, tú tienes cosas que por qué perdonarnos como papá. Entonces ya fueron como 3 veces que a mí el Señor me dijo, hey, o sea, han pasado 20 años y tú piensas que tal vez eso a ti no te marcó y tal vez te quisiste ser indiferente, ¿no? Yo lo tomaba a chiste, porque incluso para mí, me acuerdo que yo iba a la clase y mis amigos, nuestra escuela quedaba una cuadra más allá. Y mis amigos decían, ¿por qué estabas ahí parada? Y yo, ¿qué les iba a decir? Yo no les iba a decir, mi papá me puso a vender chupete. Yo, estamos esperando algo. Y así, ¿no? Entonces, Vine comprando chupete. entonces cosas así.
y yo siento que, me acuerdo que cuando mi papi salí del hospital, eh, fue, esta historia para mí fue como un inicio para para perdonar a mis papis de muchas situaciones, porque yo venía siendo la hija de la mitad, donde yo me sentía, como decía el Santi, yo me sentía un José. Ya, yo sentía que a mi ñaña, por ser la mayor, le tenían que comprar una chompa nueva y a la Nati ya no le quedan los zapatos a la Salo, entonces le tenemos que dar a la Nati. ¿Ok? Entonces, y a mí esas cosas, es como que tú creces y dices, sí, no importa, yo cojo los zapatos de mi ñaña, ja, 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 sí, y no pasa nada. Y yo siento que ese rato que yo pude abrir mi corazón con mi papi y decirle, papi, o sea, me dolía cada vez que me hacías compartir una salchipapa con mi ñaña, me dolía esa vez que me diste los zapatos de la Salo, me dolía cuando le compraste esta Salo y a mí no. Entonces, mi papi, yo le veía a mi papi que mi papi se quebrantaba y lloraba y me decía, pero nunca lo hice con esa intención. Entonces yo ahí decía, wow, o sea, he sido egoísta porque lo pensaba desde mi punto de vista. O sea, yo decía, mis papás son unos tacaños conmigo, ¿no? Entonces mi papi ahora me decía, tú vas a entender cuando tengas tus hijos. Y es verdad, o sea, yo decía a mis papis, tal vez en esa situación, como se encontraban económicamente, nunca me puse a pensar en sus zapatos. Siempre yo quería tal vez lo que mi hermana tenía y punto. Y ese era mi punto de vista. Entonces, para mí, este momento que yo les puedo contar, me hizo caer en cuenta que nosotros a veces somos egocentristas como era José. José, tal vez sí, era privilegiado por Dios y todo, pero en un punto él sí decía, sí, yo esto, yo el otro, y mis hermanos y esto. Y en un punto nos queremos hacer las víctimas, pero también hemos ido solo pensando en nosotros. ¿Por qué no me dan a mí? Y yo pude cambiar eso y eso influenció a que yo tomara otras decisiones tal vez con mis hijos, tal vez del conversar. Eso les puedo contar de mi parte. El Señor ha hablado. Yo justamente en esta semana tuve una consejería con un joven, así como ustedes. Y él me decía, David, yo no sé por qué no les quiero a mis papás, dice. Dice, el anhelo que yo tengo todos los días es de ya no vivir con ellos. Y me he estado pegando, dice, a la iglesia, después de un tiempo que vine y fui, él tiene vicios y algunas cosas. Y me dice, y he decidido irme a Colombia, donde tengo una oportunidad de hacer misiones, allá con unos chicos de Colombia. Y me voy a ir, estoy feliz porque me voy. Me dice, ¿qué me recomiendas? Él me decía entre llanto, ¿no? Y yo le decía, ¿tú le has perdonado a tus papás? Le digo, mi hijo, ¿les has pedido perdón? Dices que ya me cansé de perdonarle a mi papá, dice. Porque mi papá siempre ha puesto otras cosas por delante y me ha dejado siempre a mí al último. Y la última vez que hablamos con él me dijo, perdóname. Me dijo, yo voy a cambiar. Yo le dije, papá, tengo 20 y tantos años y no has cambiado. ¿Qué te hace pensar que en 3 meses vas a cambiar? Entonces lo que yo le decía a él es que nosotros, como ayer dije en el culto, nosotros no escogemos cuáles son nuestros papás, qué papás nos van a venir, qué familia nos va a tocar. La palabra dice, honra a tu padre y madre, no, nada más. Pero lo que sí podemos escoger es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Lo que vas a hacer con tus hijos, con tus amigos, con tu familia. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Vas a ser igual? Y yo le decía a mi hijo, así te vayas a la China, esa falta de perdón te va a perseguir allá. Y así te vayas a otro lado, te va a perseguir allá. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir. ¿Cuántas veces le has pedido perdón? Me dice más de 6 veces. ¿Y cuántas veces dice la Biblia que pidas perdón? 70 veces 7, le dije. Te faltan un montón, le digo a mi hijo. Te falta un montón de morir a ti. Entonces, qué bueno que topas este tema porque a veces tenemos muchas cosas con nuestros padres, nuestra familia, que todavía no hemos soltado y que tenemos guardado en el corazón. Y a veces hablar de esto saca a la luz esas cositas chiquitas que solo son de valientes, el acercarse y poder decir de frente, perdóname. Saben que
que os ponía un sentir mientras hablabas. Y es el hecho de que no nos trajo a este lugar solo para hablar de una ruptura, de una división, de una pelea, sino también para sanarnos, para poner como decía la Nati, un inicio, ¿no? Porque este puede ser el inicio para restaurar tu corazón y juntamente con eso darte otro futuro. Porque algo que nosotros hablábamos mientras preparábamos esto era el hecho de que también teníamos que hablar de las consecuencias de lo que pasa con esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor proteger de nuestra vida a futuro? Que empieza ahora. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que perdonar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, a quién nosotros tenemos que pedir perdón? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que restaurar? Para que mañana las consecuencias de nuestros actos no las sufran los que más amamos, que tal vez sean nuestros hijos, tal vez sean otras personas que estén allegadas a nosotros. Porque si nosotros hoy no enfrentamos esto, mañana esto se va a hacer, es como una bola de nieve, ¿no? Va a ir creciendo, creciendo, creciendo y va a ser tal vez algo incontrolable. Algo demasiado fuerte que el Señor no quiere que se dé así. Yo creo que en esta tarde el Señor quiere ministrar nuestro corazón para que eso cambie. Entonces yo les voy a pedir a que hagamos algo en este tiempo. Si tienen ahí alguna pregunta conforme a este tema, si tienen tal vez alguna objeción o tal vez tienen que contarnos algo, tengan la libertad en el Espíritu Santo de hacerlo. Porque el Señor va a obrar en sus vidas para liberar a muchos más que están a nuestro alrededor. Yo no me imaginan lo bien que me siento en este tiempo al escucharla a la Nati hablar de lo del bebé y decir, wow, qué tremendo. Señor, ¿cómo algo que vos piensas que no va a afectar a tu futuro está afectando nuestro futuro? Y el Señor me hablaba de eso, o sea, ¿qué es lo que quiere en este día? Sanar para que mañana no les afecte a ustedes, tal vez en sus relaciones con pareja o en sus relaciones con sus padres. Entonces vamos a empezar este tiempo de preguntas o tal vez de acotar algo más en este momento. Puede ¿Les ser como parece? una historia, igual, es como que miren, yo tuve esta pelea con mis papis y yo siento que aquí tal vez esto sí me dolió o esto está influyendo actualmente. O preguntas así, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Alguien la mano. ¿Quién se atreve? Una pregunta. Lo Este que es es su tiempo, chicos. Yo digo, aquí no están sus papis, Ajá, no ese está. es su Eso es su tiempo. O sea, Ujú. tienen chicos con experiencia para decir, ve, no le Es aguanto. una ¿Por qué mis experiencia. papás no me dejan salir a fiestas? ¿O por qué tengo, no sé, una pregunta? O sea, sí. por ejemplo, comencemos con lo que nos contó Yere, ¿ya? Yo sentía cosas así, como les decía, o sea, sentía que mis papis en un punto le daban esto a Salo y a Nao por ser la más pequeña. Pero el día que yo rompí eso, es diciéndole este punto a mis papis. O sea, yo le decía, papi, o sea, a mí sí me duele que no me compres a mí. ¿Por qué? Porque incluso yo me sentía la que más hacía. Yo no sé si ustedes se han sentido así, pero por ejemplo, yo decía, en la universidad yo estoy sacando beca. Y claro, la Salito, la bonita, no saca beca y mi papi le paga Y se quedó. completa y se jalaba las materias. Y eso era como que a mí me dolía. O sea, yo decía, oye, yo le cogía a Salo y le decía, oye, ¿a ti no te duele hacerles gastar el plata a mis papis? Y no aprovechas lo que te están dando. Entonces había como que esa cosa entre hermanos, pero ahí también es bueno sanar y decirse las cosas entre hermanos, pienso yo. O sea, siento que un hermano te puede escuchar más a ti que a tus papis. Y por ejemplo, si tú has visto, Jere, esto de tu ñaña, que tal vez dice, mi ñaña ni siquiera se mosquea cuando le dan el regalo. O sea, es un deber tuyo decirle, oye, ñaña, mis papis lo hacen con mucho esfuerzo. La próxima dales un abrazo y valora lo que te están dando. Y es una ayuda, ¿me cachas? Entre ñaños. ¿Quién se apunta? ¿Quién dice? A ver, por allá dice. Hola con todos, ¿cómo van? Yo tengo una pregunta y es, ¿qué entra dentro de honrar a tus padres? ¿Cuál es el rango? ¿Qué nomás entra dentro de eso? Santi. El más bien. Claro, no. Oye, qué buena pregunta, Ajá. ¿sabes? Es muy, pero muy, muy, muy buena pregunta. Algo que decía el David como para irle rodeando al tema es que, o sea, lo primero que tendrías que ponerte a pensar es qué es lo que dice la palabra alrededor de esto, ¿no? Te dice honra padre y madre y no te dice nada más. Sería chévere que diga, a ver, honra padre y madre hasta este punto.
honra padre y madre si hicieren esto, honra padre y madre esto y lo otro. Pero el Señor en su sabiduría, ¿sabes que solo dijo honra padre y madre? ¿Por qué? Si es que tuviéramos todo escrito, ¿saben qué? Dejaríamos de depender del Señor y dijéramos, bueno, esto dice en el párrafo 3, en el versículo 4, y entonces, papá, como vos incumpliste esta parte, yo tengo todo el derecho a deshonrarte. O por el contrario, ¿no? Esto dice en tal parte, esto y lo otro, por eso yo te honro. Pero no te dice eso. Entonces tenemos que ir más al meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué nos dice honra padre y madre? ¿Saben por qué? Porque Él quiere mantener unido ese lazo que nosotros tenemos con nuestros padres. Y la única manera en que eso se dé es honrándoles. A pesar de... Porque levante la mano de aquí, de todos los que estamos aquí. Sinceramente, levante la mano el que tiene padres perfectos. Ninguno, ¿no es cierto? Entonces, respondiendo a tu pregunta, tendríamos que decir, bueno, preguntemos acá, y en medio de todo eso llegar a un consenso y decir, bueno, hasta este punto, tiene que venir la honra, y hasta este punto tiene que acabarse, y no puede ser así. ¿Sabes lo que yo podría recomendarte en este sentido? Es depender del Señor. ¿Sabes a dónde te está llevando esto? A que vos puedas arrodillarte y decirle, bueno, Señor, ¿sabes qué? Esto pasó, esto me hicieron, esto estoy viviendo, esto me parece injusto. Y vos sabes que yo ya no avanzo con este tema. ¿Qué hago? Y dejar que el Señor te responda. Es lo más importante. ¿Sabes? No eres el único el que tiene esa pregunta, ¿no? Yo creo que somos todos, en algún momento de nuestra vida, a todos nos ha pasado algo con nuestros papás que decimos, ya hasta aquí. Algo lindo que me pasó en medio de, y no sé si te sirva. Yo estaba en un punto donde la relación con mi mamá era demasiado complicada. No porque ella sea mala, sino por todo el contexto de vida que ella tuvo. Ella salió de su casa a los 15 años. 15 años, imagínense eso, ¿no? Yo ni siquiera me podía poner bien, creo que los calzoncillos de esa edad. Y mi mamá ya salió de la casa. Salió sola y embarazada. Y nadie le regresó a ver. Y en medio de todo eso, ella tuvo que defenderse. Y llegar a vivir, a hacer todo lo que hemos tenido y vivir todo lo que hemos vivido es algo tremendo. Entonces, fruto de todo esa falta de amor, esa falta de apoyo, de cariño, es fruto de tal vez cómo nos trató, cómo nos dejó, o tal vez como me decía cuando nos peleábamos, me decía, lárgate de la casa. Porque ella se fue y algún día le mandaron, ¿no? Y ella replicaba eso. Entonces, cuando me pasaba lo mismo que pasa, y yo digo, bueno, ¿hasta dónde les honro? Yo me ponía a orar y le decía, Dios mío, ¿qué hago? Y ahí es cuando el Señor, ¿sabes qué? Utilizaba eso para que yo pueda conocer más del corazón de mi mamá y de mi papá. Entonces, el pedido en medio de este mandamiento no es que les honremos sin entender, sino que podamos meternos en el corazón del Señor para que esto nos lleve a conocer en verdad a nuestros padres. Porque cuando tú ya conoces a tus padres en verdad, tú llegas a amarles, pero amarles de una manera tremenda. Que se pueden equivocar, sí, pero vos sigues diciendo, ese es mi papá. Esa es mi mamá. Entonces ese es el punto de esto, ¿no? Eso es lo lindo. No sé si te ayudó lo que te dije y si tal vez tienes algo más que decirnos en medio de... Yo ahí puedo acotar algo y, por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida sobre la tierra. Contándoles un poquito el contexto después de lo que mis papis hablaron conmigo y todo, y nos pedimos perdón, mi papi me pidió perdón, me dijo, nunca quise herirte así, nunca esto. Y yo pienso que el honrar también, como dicen, ¿no? A veces nos toca a uno como hijos morir una y otra vez. Entonces, tal vez para nuestro punto de vista, si queremos ser orgullosos o egoístas otra vez, decimos, ¿por qué yo otra vez? ¿Por qué yo tengo que honrar 70 veces 7 más que mi mamá me está haciendo a mí, ¿no? Pero mira, yo siento que después de todo este proceso, cuando yo di el paso de honrarle a mis padres y es tal vez limando asperezas que tenía yo en mi vida, yo pude tener bebé, yo me quedé embarazada. Y para mí esa fue una respuesta del Señor. Tú vas a poder disfrutar de grandes promesas al momento que de ti no falte este mandamiento que el Señor te está dando. ¿Y los mandamientos para qué es? Para vivir bien en esta vida, para ya no tener más problemas. Entonces hay veces que le queremos buscar la quinta pata al gato, ¿no? ¿Por qué quiero honrarle? ¿Hasta qué límite tengo que honrarle a mi papá? Pero yo digo, el Señor te dice,
Hónrale, así de simple. Así como te dice, ámale, igualito, honrale. No te preguntes por qué o para qué. Yo puedo acotar algo que el Señor pone también, me trae a memoria. Y es esto, dice, o sea, acuérdate de la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Hay una porción de la palabra que yo no cachaba que dice, o sea, que eches el pan en el río y te sientes y esperes hasta que la bendición llegue. O sea, yo no cachaba así, o sea, echo el pan y ya se fue y no vino el pescado ni nada. Pero se trata de seguir sembrando y no te canses de sembrar, porque algún rato cosecharás. Y a veces uno espera cosechar tal vez eso con nuestros padres. Pero esto es tenaz. Tal vez no sea tal vez la siembra no esté solo siendo para ellos. Tal vez vayas a cosechar con tu futura esposa, Y con tus tus futuros hijos. Y eso es lo lindo de este asunto. O sea, que el Señor no solo se remonta a la relación con la que tienes, tal vez la fricción, sino se remonta a sanar más allá de lo que nosotros vemos para bendecir a muchos, como decía la palabra en José, ¿no? O sea, en la parte de Génesis, refiriéndose a José. Entonces, el Señor nos está llamando a sembrar y sembrar y sembrar y no se cansen de sembrar. Esto es algo tremendo. O sea, que cuando ustedes hacen parte de su vida, o sea, llegado cierto momento van a decir, wow, Señor, para esto era, y es hermoso maravillarse en ese sentido, perseverar. Eso, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Nadie? Ya. No se peleen. No se peleen. No, y para ya ir cerrando en conclusión, porque ya estamos justito, ya casi, y algo que, justo decía Santi, es esto, ¿no? O sea, tal vez tú no veas un cambio en tu papá hasta que él se muere. Porque si Dios lo permite, va a ser así. Justo nosotros pasamos por una situación con alguien bien conocido y David me decía, y tal vez nunca veamos un cambio. Y tal vez él nunca se atreva a pedirte perdón. Y tal vez él nunca, tu mamá venga y te diga, sí, mijita, y reconozca. Jamás. Y tal vez si Dios lo permite, no va a pasar eso. Pero ¿en quién está, como decía Santi? O sea, en nosotros está sembrar. Porque acuérdense que todo lo que ustedes hagan y siembren no va a ser en vano. Siempre va a ser para un futuro, porque Dios cuando ustedes cosechen eso con sus hijos, con sus esposas, con sus familias, en su carrera, en su trabajo, de alguna manera el Señor les va a hacer cosechar esa honra que tú tienes hacia tus papás. O eso que has pedido perdón. Eso. Yo solo quiero preguntar algo, y es el hecho de ¿cuántos de ustedes quieren casarse? Levanten la mano. Pero levanten bien la mano, como si se quisieran casarnos. Bastante Bien, ¿verdad? así. Y vamos ¿Saben qué? Y con esto termino así para cerrarle el asunto. Les pregunto esto por una sola razón. Verán, la mayoría de la gente que está afuera, que no conoce de Cristo y que no está alimentándose de su palabra, no quiere casarse. No quiere tener ese compromiso. ¿Por qué? Porque justamente el matrimonio tiene muchas cosas, muchas demandas. O sea, también tiene cosas muy lindas, ¿no? Pero la mayoría de gente se enfoca en lo malo. Entonces les han metido un miedo de lo que es el matrimonio en sí. Y claro, ¿no? ¿Qué está causando esto? Una división. Una división en casa, una división en nuestro hogar, esto y lo otro, y ya no nos estamos proyectando con nuestras familias. Entonces, si ustedes no tienen en claro que algún rato quieren formar una familia, que quieren tener hijos, es bien difícil hablarles de un tema de reconciliación, porque ustedes dicen al final, me compro un gato, me compro un perro, él nunca me dice nada, y ya, yo vivo bien. ¿Yo qué? Pero cuando pensamos en familia, que es el diseño original del Señor, el Señor nos empieza a llamar y nos empieza a exhortar a vivir una vida en comunión con todos los que estamos aquí. ¿Es difícil? Claro que sí. Es complicado porque cada uno de nosotros somos diferentes. Hablaba con el Elki y él me hacía recordar de algo. O sea, cuando vos estás casado, hay veces en las que hay roces, ¿no? Y el Señor me acordaba de la palabra que dice que hierro con hierro o filo con filo se agusan, o sea, se sacan filo entre hierro con hierro. Entonces, ustedes afilados en las manos del Señor son un instrumento para para penetrar en lo más profundo del corazón, tal vez de sus padres, de sus hermanos, de aquel que necesita. ¿Para qué? Para traer sanidad. Y es por eso que a veces el Señor permite que nosotros suframos en medio de un problema, en medio de una pelea. Pero esto no es el fin de todo. Lo que el enemigo sí quiere decirles en medio de este camino es que ya se pelearon y hay división. Y cuando hay división, creo que desglosen la palabra, dice visión. Hay dos visiones en medio de un camino. Y es bien difícil que podamos llegar a un mismo sitio si estamos divididos. Y si te vas más profundo, esta parte de división es sin visión. El Señor, el enemigo, cuando vos te peleas y dejas que esto se vaya así y esto cale profundo en tu corazón, te quita la visión.
Entonces el Señor lo que ha venido en esta tarde es a devolverles esa visión de familia, esa visión correcta de papá, de mamá, de hermanos, esa visión correcta de amigos. Y ahí donde están, dejen que el Señor les hable, cierren los ojos un momento y pongan a esa persona que les dije al inicio, aquí al frente. Pónganla al frente a esa persona. El Señor nuevamente está volviendo una sola visión a esa relación. Está nuevamente poniendo en sus manos una visión clara de lo que Él quiere con esas relaciones. Se acabó esa falta de perdón, iglesia. Se acabó esa falta de decir, es que a Él le quieren más, a mí me quieren menos. Se acabó ese tiempo donde empezamos a pelear por lo nuestro y empezamos juntos a pelear por lo que es de todos, que es devolverle al Señor la familia. En esta mañana, en esta tarde, el Señor nos está llamando a poner delante de este lugar a nuestra familia, a esa gente que amamos tanto, de la cual nos hemos separado. Si tal vez papá o mamá te hicieron daño, yo quiero que en esta mañana, en esta tarde, tú los pongas en este lugar y puedas en el Espíritu decirle, papá, mamá, te perdono por aquellas palabras que me dañaron, por aquellos abrazos que no tuve, por aquellas caricias que necesité. Y así, papá y mamá te dejaren, el Señor con todo te recogerá. No estás sola, iglesia. El Señor está en este lugar y ha venido y ha provocado este tiempo para sanar tu corazón, para meter su mano en lo más profundo donde nadie más puede entrar, solo Él, y decirte te amo. Yo me estoy haciendo cargo de ese problema. Yo me estoy haciendo cargo de esa necesidad. Yo me estoy haciendo cargo de aquello que piensas que es irreconciliable, de aquello que nos hizo un día daño, de esa división entre nuestros padres. Él está en esta tarde hablando vida nuevamente a todo aquello que estaba muerto, y eso dice su palabra, y eso se va a cumplir en estos tiempos. Él va a hablar vida a los huesos secos. Él va a hablar de un renuevo en este lugar, donde nosotros podamos ver y comer el fruto de aquello que ni siquiera hemos cosechado. Porque así es Él. Solo nos está diciendo, entrégate nuevamente a mí, créeme a mí. Yo estoy haciendo, yo estoy obrando.